¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente tu reflejo? Desde que tengo uso de razón, cada vez que me acerco a un espejo me invaden una mezcla de curiosidad y extrañeza. Al principio solo era un vistazo rápido al rostro, comprobar si el cabello estaba en su sitio, retocar la corbata o asegurarme de que la camisa no tenía ninguna mancha. Sin embargo, con el tiempo noté algo perturbador, pequeñas diferencias entre mi aspecto real y mi reflejo. Una cicatriz inexistente, un atuendo distinto, gestos propios de otra persona. Aquellas discrepancias comenzaron a llamar mi atención hasta el punto de obligarme a detenerme, observar con detenimiento y preguntarme si era mi mente jugándome una mala pasada o si, de verdad, algo extraño habitaba tras la superficie del vidrio. Aquella curiosidad inicial se convirtió en una especie de ritual involuntario. Cada mañana, antes de salir de casa, me detenía frente al espejo del pasillo, cada tarde, al regresar, lo hacía frente al del baño y cada noche, antes de apagar la luz, repetía la misma acción frente al pequeño espejo de mi habitación. Durante semanas todo siguió con normalidad o lo que yo consideraba normal hasta que un día, sin aviso ni preludio, mi reflejo hizo algo que aún me eriza la piel al recordarlo, sonrió. Yo conservaba el rostro serio, con el ceño levemente fruncido por el cansancio, y de pronto aquel portador de mi imagen esbozó una mueca suave, casi imperceptible, que en cuestión de segundos se expandió hasta convertirse en una sonrisa amplia, burlona. El momento en que lo vi suceder fue como si todo mi entorno se ralentizara, el tic del reloj, el zumbido del frigorífico, incluso mi propia respiración parecían sincronizarse para subrayar la incongruencia. Paralizado, con el corazón acelerado, permanecí inmóvil mientras mis ojos seguían cada movimiento de aquel doble que parecía vivir con independencia. La habitación estaba en penumbra, la luz de la lámpara emitía sombras danzantes y de fondo el eco lejano de un coche al pasar completaba un cuadro de tensión. En ese instante supe que mi reflejo no era una simple copia, era algo más, algo que jugaba con mis percepciones. Al no poder creer lo que mis propios ojos veían, intenté reaccionar de forma automática. Empecé a sonreír, primero con timidez, después con fuerza, deseando que aquella mueca se reflejara en el vidrio como si de un espejo convencional se tratara. Pero mi reflejo no cedió, su gesto permaneció inalterable, casi despectivo, y su mirada, fija en mí, añadía una capa de escalofrío imposible de describir con palabras. Sentí un nudo en el estómago, la boca seca y un escalofrío que subía desde la nuca. En ese momento comprendí que no era yo el que sonreía y que ese destello de alegría forzada carecía de todo vínculo con aquella imagen burlona. Durante los días siguientes intenté racionalizar lo sucedido. Me dije que podría haber sido un espejismo causado por el reflejo de alguna luz lejana o un fallo momentáneo de mi vista. Probé a mirar el mismo espejo desde un ángulo distinto, a apagar y encender la luz, a poner otro espejo frente a él para crear un reflejo en cadena. Nada cambió, la sonrisa volvió a aparecer, imperturbable cada vez que yo conservaba el semblante serio. Incluso invité a un amigo a presenciarlo, pedí que refilmaran conmigo la escena con el móvil, pero al revisar el vídeo más tarde, la sonrisa brillaba en el clip como si siempre hubiera estado allí, sin rastro de edición. No tardé en experimentar con la idea de que mi reflejo podía estar mostrándome algo de mi interior, quizás un deseo oculto o un sentimiento reprimido. Sin embargo, nada en mi vida diaria justificaba esa expresión burlona. No me sentía superior ni con ánimos de mofa hacia mí mismo. Aún así, esa sonrisa persistía y se hacía cada vez más siniestra. A veces, la cara reflejada inclinaba la cabeza de forma que yo no hacía. A veces mantenía la mirada fija mientras yo desviaba los ojos. Aquello empezaba a descolocarme de forma casi obsesiva. Decidido comentar cada aparición extraña. Compré un cuaderno de tapas negras y cada vez que me ponía frente al espejo, anotaba fecha, hora, luminosidad de la habitación y mi estado de ánimo. También tomaba fotografías con el móvil, grababa vídeos cortos y guardaba los archivos en una carpeta etiquetada como reflejo. Pasaron días antes de darme cuenta de la magnitud del fenómeno. Casi siempre que me sentía inseguro, ansioso o incluso ligeramente triste, mi imagen reflejada respondía con una mueca más amplia y una postura más desafiante. En cambio, cuando mi ánimo era neutro, la sonrisa aparecía de manera repentina, sin lógica aparente. Una tarde decidí poner a prueba mi teoría,
Me senté frente al espejo con gestos neutros y mantuve la mirada en mi propia imagen sin parpadear durante al menos un minuto. Al terminar, apliqué una sonrisa leve, luego una carcajada espontánea y finalmente una sonrisa auténtica, buscando copiar lo más fielmente posible la emoción real. Mi reflejo replicó las dos primeras, pero cuando llegó mi risa abierta y genuina, la imagen se quedó tan rígida como una estatua. Aquello me hizo sentir una mezcla de triunfo y derrota. Triunfaba porque confirmaba que mi hipótesis funcionaba, y al mismo tiempo me derrotaba la evidencia de que ese otro yo no era otra cosa que una interpretación distorsionada de mis propias emociones. La obsesión fue en aumento, empecé a pasar más tiempo frente al espejo que interactuando con otras personas. Bebía más café para mantenerme despierto y poder anotar todo en mi cuaderno. La falta de sueño me provocaba vértigos y alucinaciones leves. Comencé a cuestionar si el reflejo maligno no era en realidad un síntoma de mi propia mente cansada. Pero cada vídeo reproducido, cada fotografía, destilaba la misma verdad insoportable. Algo en ese espejo iba más allá de mi imaginación. Llegó un punto en que decidí capturar el fenómeno en un entorno controlado. Coloqué cámaras fijas alrededor del espejo, ajusté luces estroboscópicas de baja intensidad para evitar destellos bruscos y me vestí con ropa neutra, sin elementos llamativos, para eliminar distracciones. De madrugada, con la casa en completo silencio, me senté ante aquel dispositivo de vidrio y esperé. A los pocos segundos, mi reflejo comenzó a moverse con una lentitud antinatural, imitando cada gesto mío con un ligero retraso y un matiz más oscuro en el rostro. Sentí una presión en el pecho, como si el aire alrededor del espejo se hubiera vuelto más denso. Fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, solté una carcajada sincera, una risa profunda que brotó de mis entrañas sin cálculo alguno. La luz parpadeó, las sombras temblaron y durante un instante todo se tiñó de un silencio absoluto. Mi reflejo vaciló, sus labios se separaron y, al fin, me imitaron. La sincronía fue perfecta y, sin embargo, había algo distinto. En sus ojos se vislumbró un destello de reconocimiento, como si en ese momento hubiese comprendido mi verdadera esencia. Luego, como si una puerta se cerrara, volvió a la rigidez de siempre. Aquel instante fue como romper un hechizo. Me levanté tambaleándome, con el pulso desbocado, y apagué las luces. Pocos segundos después, mi cuarto recuperó su aspecto habitual, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. En la penumbra, con el eco de mi propia risa resonando en la cabeza, sentí que había descubierto algo esencial. Mi reflejo no era un enemigo, sino un espejo de mis propias sombras y mis deseos ocultos. Hoy miro aquel cuaderno lleno de anotaciones y veo más que datos, veo un mapa de mi psique. Aquella lucha silenciosa frente al espejo me enseñó que a veces lo que más tememos de nosotros mismos habita justo detrás de la superficie. Y aunque la extrañeza persiste cada vez que me acerco a un espejo, ya no lo hago con miedo, sino con la determinación de conocerme un poco más. Gracias por escuchar este relato. Si alguna vez has sentido que tu reflejo oculta secretos, te invito a compartir tu experiencia. Suscríbete para más historias donde exploramos los rincones más recónditos de la mente humana.